Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Sin Trincheras. Como siempre, tratando de bucear en las identidades políticas, en cómo se van configurando y cómo se van produciendo fenómenos diversos en el recorrido de distintos y distintas dirigentes que han compartido este espacio. Bueno, hoy tenemos el gusto de compartir este encuentro con Martín Obrest, digamos, un dirigente básicamente radical, él lo aclarará oportunamente, con mucha riqueza que iremos charlando, compartiendo, recorriendo juntos, tratando de llegar a lugares inexplorados, si es posible, digamos, no siempre es fácil eso. Pero bueno, bienvenido Martín a Sin Trincheras. Muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto. Bueno, manteniendo ese espíritu, digamos, ¿cuándo imaginás que aparece tu primer deseo, imagen de la política? Y hablame un poco de tu núcleo familiar. Y esto está medio superpuesto, ¿verdad? Porque mi núcleo familiar, yo soy hijo único, la maldición de los hijos únicos, y mi padre era un afiliado radical, diría yo, bastante de los sectores más progresistas del radicalismo en la época de Perón, estamos hablando, ¿verdad? Claro. Sin llegar a estar con Quijano. No. Fronteras tanto adentro del radicalismo, diría que su ídolo, que siempre lo repetía, era, y por algo digo tiene que ver la cosa, era Crisólogo Larralde. A pesar de que él no era de la provincia de Buenos Aires, somos de la ciudad de Buenos Aires, toda la familia. Era así somos descendientes de una familia francesa de poco dinero, no demasiada instrucción y mucha carga ideológica francesa, ¿verdad? De la izquierda francesa. ¿Que llega acá en qué año? Que llega acá a principios de siglo. Pero mi primer recuerdo, por decirlo alguna cosa política, eran los títulos de la historia de la Revolución Francesa de Jean Jaurès, escritos en francés que no entendí un pepino. Era una edición de Rústica, eran de mi bisabuela Sidoní, y era el tesoro de la casa. Mi abuela Sidoní estaba viva, de hecho yo la conocí, mi bisabuela Sidoní. De manera que yo diría que los primeros recuerdos políticos empiezan del radicalismo de mi viejo y de esa izquierda de la cosa francesa. El otro componente altísimo era que mi abuela materna, que era una mujer que vino a trabajar de sirvienta aquí en Argentina, y digo sirvienta porque ella se autotitulaba sirvienta, tenía una devoción casi religiosa por Irigoyen. Mira. Surgida que cuando vino la crisis, que después terminó en el 30, el único que entendía la cosa de los pobres era Irigoyen. Ella era analfabeta. Y creo que debe haber tenido una sola adscripción política en su vida que decía que ella era irigoyenista. Mira, o sea, la Asunción de Irigoyen la encuentra con qué edad ella, prox. Y aproximadamente 20 y pico de años. 20 y pico de años. Vino como una chiquita, una adolescente joven, digamos, una joven, muy joven, de Galicia, y siguió. Entonces diría que la matriz es ese mejunje, digamos, ¿no? ¿Y tu madre? No, mi madre era una docente enamorada de la docencia. Yo siempre la jorobé que ella era del partido docente, ¿no? Sí. O sea que había discusión política en tu hogar. Eran tres, claro. No, discusión política no. Las discusiones políticas empezaron, desgraciadamente, conmigo y como víctimas, no como protagonistas. Pero no en seno familiar. Sí, también, claro, sí. ¿Por qué eras cuestionado? No, cuestionado no, al contrario, porque se agarraba la cabeza con cosas que fueron pasando en la vida y bueno. Por riesgos, peligros que asumías o cosas por el estilo. Sí. O sea que en ese sentido, digamos, el clima, porque la verdad que me he encontrado en general con todos los entrevistados y entrevistadas,
que no, en las familias no pasó nada demasiado fuerte, Sí, digamos. Hasta ahora mantenemos sí, ese derrotero. sí. Y en tu caso también, no Sí, había, sí, 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 sí. digamos, bien. Y vos, tipo 70, ¿iniciás tu militancia o tu actividad política? En el 73. En el 73. Sí, yo digo que tengo dos fechas de nacimiento. 1960, que es cuando me trajeron al mundo, yo no lo pedí, pero me tocó. Y 1973, donde entré al mundo. Ahí yo decidí, como un segundo nacimiento, entrar al mundo. Una situación donde se aglutinaron varias fechas que para mí son formativas, diría definitivamente. A fines del 72 ingresé a Buenos Aires, y en el 73 el episodio que creo que más me marcó en términos políticos, más profundamente, que fue la caída de Allende. Para mí eso fue... Ya en septiembre, ¿no? Claro. Para mí eso fue, diría yo, el disparador de toda actividad sistemática. Yo era delegado de curso ya en el 73, antes del golpe, y tenía una militancia cercana en una organización que era filo radical, pero que no era formalmente radical, tenía un nombre estrambótico, que era Fuerzas Radicalizadas para la Liberación Nacional. Mira vos. Una cosa rarísima. Y qué interesante figura que también siempre me ha conmovido, Salvador Allende, en un contexto de época y con una valoración hacia Salvador Allende, si bien el camino revolucionario era a través de la institución. Nunca te tentó la radicalización desde el lado del peronismo más. Nunca. No, y confesión de parte, y aparte porque es rastreable, digamos. Dentro de toda esa camada de mi generación y en años posteriores, era, te diría yo, el que más chocaba, incluso en asambleas y públicamente, con el uso de la lucha armada. Ya en años, te estoy hablando, 74, 75. Después la discusión de la lucha armada, desde mi punto de vista, más allá de la toma de distancia y de esto, pasó un segundo punto, porque en el marco del terrorismo de Estado seguir discutiendo la lucha armada ya era otro negocio, ¿verdad? Así es. Le daba de comer a otra gente que no tenía nada que ver, y además no era lo que había que defender. Era un absurdo seguir con eso, pero yo te diría que no, que siempre tuve un alejamiento y una discusión y un debate fuerte. Pero fuerte. Muy fuerte. No de tolerancia, en términos que eran compañeros que habían tomado, desde mi punto de vista, decisiones políticas que no eran correctas, pero con diferencias muy fuertes. Claro, porque supongo que en el seno del Buenos Aires, ¿vos ingresaste al Buenos Aires en qué año? A fines del 72. O sea que en el seno de Buenos Aires también se produce una fuerte identificación y diversa. Sí, claro. Ahí. Sí. Claro. Yo te diría que de las organizaciones políticas de aquel momento de Buenos Aires, en cantidad de militancia, largamente primero estaba la UES de la regional, o sea, Montoneros, luego el Partido Comunista, y tercera la Franja. No así en votos el del Centro de Estudiantes, pero en materia de militancia, capacidad de organización, disponibilidad de delegados de curso en términos de aparato, era claramente una preeminencia importante, tanto de UES como de la FEDE. PC, de la FEDE, exactamente. Bien. Y ahí vos estás detenido ¿en qué momento? ¿Es posterior, bastante posterior? Sí, ¿es eso? A nosotros, yo te diría que el proceso posterior, por eso te decía lo de Buenos Aires y mi nacimiento allí, ¿no? El 74, que es cuando el peronismo interviene, la universidad intervino también el Buenos Aires. En el marco una regresión muy desagradable, pero produce ahí una cantidad de expulsiones masivas. Noviembre del 74. Caímos en esa tanda. A mí me echaron luego 5 veces en el 75 por actividades políticas. ¿Del Buenos Aires? Sí. Y reincorporado con fallos judiciales. Ah. La más graciosa de todas es una que me echaron porque la Franja había tomado la decisión, la dirección política de esa organización, de sacar una declaración política junto con el PC para rechazar
la toma del cuartel de Formosa por Montoneros. Pensar ese episodio diciendo que ese claramente no era el camino. Me agarran, me echan por actividades políticas, recurriendo al artículo de la ley universitaria que había sancionado el Congreso 2 años antes, y me rajan por repudiar el ataque. Una cosa graciosísima, pero bueno. Finalmente me reincorporan. A fines del 75 tuvimos un episodio terrible en casa, se metieron adentro, balearon la casa, rompieron todo. Me echaron definitivamente de Buenos Aires y a partir del 76, cuando se corta la actividad política formal, yo empecé a laburar con el tema de derechos humanos y en septiembre del 76 me detiene por primera vez en una operación ilegal. Ahí en la zona de San Telmo. ¿Pero quedas a disposición del poder? No. ¿Cómo habrá sido que me legalizan días después como habiendo ejercido la mendicidad en la vía pública? ¿La medicina? Mendicidad. Ah, mendicidad. Vagancia y mendicidad en la vía pública. Ese es el argumento. Con que me liberé, porque me tenían que hacer aparecer de alguna manera. Claro. Entonces, cuando me legalizan, aparezco con mendicidad en la vía pública. La gracia de todo esto, porque la vida te saca la lengua varias veces a lo largo del devenir, es que el expediente queda y como al año y medio me llama el asesor de menores del tribunal a ver cuál era mi situación de calle o de mendicidad. Y lo gracioso es que le empecé a explicar a este hombre cuál era la cosa. Y él llama a su jefa, supuestamente. Y esta mujer escucha y dice, bueno, cerremos esto y se va. Esta mujer luego terminó militando con nosotros 5 años después en el radicalismo, y me la encontré 5 años después habiendo sido quien cerró mi expediente de mendicidad en la vía pública. Qué curioso. Bueno, entre tanta tragedia, mendicidad es algo pintoresco. La nada misma. La nada misma, exactamente. Y te pregunto, ese grupo que ingresa a tu domicilio, ¿de qué se sabe de qué o se supo? Ellos pintaron en las paredes Comando Libertadores de América, con aerosol y radical, hijo de, te vamos a pasar a mejor expediente, ¿verdad? Pero nunca supimos bien qué era. Y cuando estuve detenido en el 76, me interrogaron claramente de 3 lugares distintos, porque cambiaba el interlocutor y cambiaban las preguntas, aunque el tema más o menos era el mismo, ¿verdad? ¿Para qué se juntaban los datos? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué carajo teníamos que ver nosotros con...? Claro. Bien, y en ese recorrido de la dictadura tenés militancia radical, pero te afiliás en el 82, ¿digo bien? Y porque la afiliación estaba cerrada. Claro, la afiliación estaba cerrada. En cuanto se abre la afiliación, me afilié al radicalismo. Bien. Seguí militando todos esos años de radicalismo. Sí. Y había armado un pequeño grupo, una pequeña oficina en el Comité Capital del Radicalismo, que estaba en la calle Tucumán al 1600, en la Casa Radical de la Capital Federal, donde recibíamos, dentro de todo, gente que hubiese tenido dificultades y se la pasábamos a la PDH. Claro, porque vos militaste en la PDH un tiempo. Sí, claro. Y me imagino que en ese clima y habiendo transitado eso, la primavera de Alfonsín te impactó mucho. A ver, es una cosa rara, ¿no? Porque la primavera, hasta en el físico, ¿no? Uno la vive como de afuera. O sea, la primavera vos te recibe. Uno el proceso de recuperación democrática lo vive como un parto dificilísimo. No. O sea, no fue la primavera. Ajá. Fue otra cosa. Otra cosa que estaba cruzada por amenazas, por episodios cercanísimos. El episodio de Malvinas, no solo con lo que representa, voy a contar una anécdota, no la he contado muchas veces, pero cuando Alfonsín plantea en Malvinas que aquellos que decían que era un carro triunfal iba a terminar un carro atmosférico, no había ninguna certeza que eso terminara mal para la dictadura. Y estábamos charlando un día con varios de los dirigentes de la Juventud Radical, que después, bueno, no hace falta hacer los nombres, pero son conocidos por todos.
y no me acuerdo quién fue, debe haber sido el mudo Alconada Semper, porque tiene esa gracia propia de él. Dice, che, ¿y si esto le llega a salir bien? Se queda mirando el infinito y dice, hay que salir cagando todo. Claro. Porque era sin red. Es decir, nosotros salimos a decir que era una aventura que iba a terminar mal, que era una locura, que en un momento donde la gente estaba en otra constitución, la verdad. Entonces tampoco es que lo viviste eso como diciendo, es un discurso que sale rapidito. Tampoco la situación interna dentro de los partidos y de las organizaciones sociales era no fue una cosa de alborada inmediata. Un trabajo dificilísimo. Muy difícil, claro. Y además, si tenías algún compromiso cierto, efectivo, de militancia, con lo que eran los organismos de derechos humanos de aquella época, que fueron muy distintos los organismos de derechos humanos después, no estoy diciendo ni si mejores ni peores, muy distintos, de naturaleza distinta, las dudas, las complejidades y los dolores que te agarraban tenían otro componente, que la primavera era primavera manontropo, ¿verdad? Obviamente. A decirlo de manera sencilla. Hoy se ve todo muy, muy fácil y, como vos bien decías, de la primavera. Sí. Yo lo imagino soleado y habiendo militado en derechos humanos yo también. Lo vivo soleado y lo sigo imaginando soleado. Pero es cierto que los tumultos internos... No, y además la situación de lo que se veía venir cuando se toma la decisión política, sin tomar la decisión política, el tema del enjuiciamiento, estaba claro que la transición iba a ser problemática, extremadamente problemática. Así es. No fue una transición pactada. Entonces, yo he escuchado tantas veces, bueno, claro, como fue la apertura española. Todo bien, la apertura española tenía un garante que era el ejército, digamos, en el fondo, ¿no? Por eso queda como ejemplo mundial, que al no ser pactada, digamos, ¿no? Es lo que le da valor finalmente. Era un asunto que valor y riesgo. Claro, un asunto que vos te levantabas y era... Había un chiste de aquella época, lo repito, porque hoy se puede contar bien. Decía, ¿cuántos citaron, cuántos se presentaron, verdad? Porque el asunto era así, te llaman a declarar y se se escapaban, se te metían en un regimiento. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde termina esto? Claro. Esa primavera en la cual tenías avances en materia de derechos humanos. Y yo por formación soy economista, digamos. O sea, también veíamos lo que teníamos adelante. Como desafío, exactamente. Estaba la deuda, la inflación, el desmadre general. ¿Acompañaste la designación de Greenspoon en aquel momento? Sí, yo la acompañé como no solo en términos de militancia y disciplina partidaria, sino porque yo a Bernardo le tenía un inmenso afecto, porque los hijos de Bernardo fueron compañeros míos de Buenos Aires. Yo a Bernardo lo conocía desde que tenía 13 años. Pintábamos carteles con papel velado, eso que se ponían en los cosos, en el living de la casa de Bernardo Greenspoon. Así que sí lo acompañé, obviamente. Mira vos. Tengo un inmenso afecto, independientemente de poder tener o no coincidencias con elementos de su política económica. Exactamente. Pero me parece que tuvo una integridad moral enorme. Esto es una postilla que lo menciono porque me evocaste con el tema de la invasión a Malvinas, que yo no tengo claro. Una de las escenas relatadas de violencia vivida por Milei es en el 82, cuando el padre lo caga a palos por Malvinas, ¿no? Era un hogar muy violento y una de las escenas, y yo todavía sigo especulando si era porque se oponía o porque aprobaba, pero desconoces el tema. Absolutamente. Lo dejo porque esa escena de violencia, en su biografía aparece, es justamente el episodio Malvinas que él tendría ahí, 80, bueno, desde el 50, del 70. Claro, tenía 12 años, 13 años. Bien. Volvemos al curso. Entonces se inicia ahí esa etapa de militancia que acompañaste en todo momento, desde distintos lugares, ¿no? Y llegamos al fin a esa... No sé cómo continuó políticamente cuando llega el fin de Alfonsín, la entrega, cómo continuó tu militancia, cómo continuó tu actividad. Sí, continuó. Yo fui autoridad del partido casi en distintas, como joven o como
mayor, como se dice en aquella época, o sea, como mayor de 30, aunque no tuviera 30. Fui autoridad del partido casi ininterrumpidamente y delegado a los cuerpos del partido ininterrumpidamente, casi sacando un periodo de 2 años entre 1983 y que me fui. Me fui en el 2001. En el 2001. ¿Y secretario de la Juventud fuiste en qué periodo? Fui vicepresidente de la Juventud Radical con Jesús Rodríguez del 83 al 85. Vicepresidente fuiste. Claro. Vicepresidente. De Jesús. Sí. Bien. Entonces, llegamos y un episodio que me gustaría conocer cuál fue, porque yo lo descubrí con Federico Torani acá, entre otros. Año 93. Sí. Interna radical, fórmula Federico Terraño compitiendo con Masachesi, no recuerdo quién era. Hernández. La tuta Hernández. Bien. ¿Cómo te posicionaste en esa elección? Yo a muerte con Freddy. A muerte con Freddy. Sí. Y Raúl no acompañó. No. Estuve entre los que fue a ir a hablar con él. Fuimos varios a hablar con él. Y no había manera de un persuadirlo. episodio complejo, ¿no? ¿Y los motivos de Raúl cuáles eran? Los legítimos, los que pensabas... No, yo no puedo decir si alguien tiene motivos legítimos o ilegítimos. Pero desde tu perspectiva. No, tampoco. Tampoco. Yo no le otorgaría a ninguno la legitimidad o ilegitimidad a un principio. Parece que él tenía su visión de cómo había que llevar adelante la transición, del radicalismo del llano a eventualmente la recuperación del poder. Tenía una visión de los equilibrios internos, donde era el centro vascular de esos equilibrios. Esto claramente lo desplazaba en términos históricos a un lugar muy lejano, ¿verdad? Me parece que él no estaba preparado para esa transición. Y te diría algo más. Me parece que él, en algún punto, yo lo hablé muchos años después con él, cuando yo no estaba en radicalismo, nunca terminó de capturar, aún en su momento de mayor lejanía, digamos, cuando yo estaba muy mayor, cuánto de derecha compleja había en el radicalismo aún de esos años. ¿En esos años dijiste? En esos años, sí. Yo creo que ¿Él subestimó, decís vos? Sí, no subestimarlo en el sentido de decir no existe. No, la dimensión. Que eso era manejable y que se podía administrar, del estilo, bueno, conservadores hubo siempre, gente de derecho hubo siempre, es un partido muy grande, ¿no? Como que había cosas que no habían, que podía ser gente más o menos gorila, más o menos antiperonista, más o menos derechosa, pero que el caudal seguía. Y me parece que del mismo modo que la sociedad había cambiado muchísimo, eso también. Y había cambiado mucho. Entonces Masachesi no era solamente un señor que era un desastre, un rústico de la política, un aventurero, sino que era la expresión de... yo escuché cantar, y canté, no voy a decir, Masachesi Botón, sos amigo de Menem. Entonces, Masachesi Botón, sos amigo de Menem, implicaba una connivencia bastante más profunda que una mera oposición interna entre la fórmula Storani-Terraño versus Masachesi Hernández. Esa otra cosa. Menemismo era un episodio histórico muy relevante, que había que desteñir para analizarlo de las peculiaridades que podía tener Menem como persona, lo mismo que ahora. Si te perdías en los entresijos de jugar al psicólogo social con Menem, el menemismo se te pasaba como un fenómeno histórico y te encontrabas viviendo en otro mundo en esa época luego, ¿verdad? Y esto tuvo que ver con eso. Bien. Vos sabés que mencionando desencuentros que tienen para mí intención de futuro, recordándolos, el 95, si uno sumara los votos de Masachesi y sumara los votos de Bordón, era muy probable que Menem quedara derrotado. Sí, claro. ¿Sí? Como síntoma de un encuentro que en ese momento era imposible. No, fue imposible, no. Yo quiero hacer una aclaración. Mira vos. No. ¿Puedo decir que hubo intentos? Bueno,
en el año 90 y... No por el molino, yo digo desde el deseo de Massachusetts, ¿eh? Ah, no, de Massachusetts, obviamente. El molino sí fue un intento consistente y por eso Alfonsín No, tampoco lo sostuvo. No, El maravilloso. molino se hizo precisamente para entender que lo que había era una reconfiguración del sistema de dominación de la Argentina que no alcanzaba con las identidades anteriores ni con las formas de organización anteriores, que las culturas que estaban chocando no terminaban de abarcar los elementos nuevos y que había que incorporar nuevas culturas y nuevos perfiles para afrontar esas cuestiones. El molino fue un intento de eso. Absolutamente. Por eso generó tanto rechazo. Sí, yo me refería que no lo pensé nunca desde la voluntad de Massachusetts. No, Massachusetts nunca quería ser candidato y que le fuera bien y no sé qué más. Sinceramente, para mí es un personaje que sí, no de envergadura. No merece demasiada consideración, ¿verdad? Fue parte de una operación, como tantos otros, ¿verdad? Ahora, el tema del molino es mucho más complejo, porque el tema del molino levantó vísceras internas adentro del radicalismo, que después aparecieron varias veces. A nosotros nos tocó también, por haber sido solidarios con el tema del molino, que gente de algún sector del radicalismo, en particular el del arroguismo, no gritara ni Olivo ni el molino. Ah, mira vos. Es decir, ni el pacto de Olivo ni el acuerdo del molino, ¿no? Jugando una estrategia de vísceras adentro del radicalismo, ¿no? De decir, bueno, levantemos la lista 3 porque todavía, o porque tenemos un candidato ganador. Ahora, eso dejaba de lado que había una reconfiguración brutal de la sociedad argentina, que había que mirar desde otro lugar, y además con los límites que también presentaban tus socios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros íbamos a la discusión con lo que después fue el Frepaso, con Bordón, con Álvarez, con todo el grupo del Frepaso, sabiendo que ellos, por ejemplo, hay un elemento que te lo decían directamente, nosotros la convertibilidad no la discutimos. No se puede discutir la convertibilidad. Y nosotros, más allá de que no estábamos planteando una ruptura de la convertibilidad, decíamos, miren, con este sistema vamos a un cadalso, esto hay que verlo. Entonces también era un ejercicio de orfebrería, unificar el planteo de transparencia, limpieza, de resguardo a la ética que planteaba en buena medida Chacho y Bordón, con un asunto de decir, miren, esto está muy bien y hay que hacerlo, pero cuidado porque mantener incólume la lógica de las privatizaciones, la apertura de la cuenta corriente de balance de pago, el atraso cambiario y demás nos va a llevar a un lugar impensado. Sí, claro. ¿Y vos pensás que había alguna chance política de oponerse a la convertibilidad y ganar? Yo no sé si de oponerse a la convertibilidad y ganar. Lo que estoy seguro es que si uno no señalaba los límites de la convertibilidad, perdía en términos históricos. Estamos pagando eso hoy. Claro. La falta de coraje. No en la coyuntura, pero sí en términos históricos. Voy a hacer un reconocimiento póstumo de esto. A Alfonsín y a Zurduy. Los dos estaban convencidos que la convertibilidad era insostenible en términos de tener un proyecto de país adentro. A Raúl lo acusaron 200 millones de veces de estar en el club de la devaluación, estas pavadas que dicen ahora. Y adentro del gobierno de la Rúa y adentro del radicalismo, como sabían que Alfonsín regularmente hablaba con Zurduy, decían que era Zurduy el que le llenaba el coco, diciéndole que Zurduy era absolutamente enemigo de las devaluaciones, digo esto para entender, por el costo que quién las paga. Pero estaba claro que ese sistema era insostenible. Ahora, Alfonsín tuvo la resiedumbre moral y Juan Zurduy la resiedumbre ética y profesional de decir que ese era un sistema que te llevaba al cadalso. Si se hubiera entendido eso con lo que estaba produciendo, buena parte de las contrapartidas que se hicieron luego para salir del sistema de evaluaciones salvajes, especificación asimétrica, y si hubiese trabajado con seriedad de antemano, seguramente los costos habrían sido menores. Sin duda, claro. Como se dijo, no te podés oponer a la convertibilidad. Había una frase famosa de Adolfo Canitró que decía, el problema de la convertibilidad no es que vos salís, es que te sacan. No es que vos decís, che, me voy. No, te meten una patada, tenés una crisis externa, tenés una corrida y te sacaron de la convertibilidad. Entonces, si no querés que te saquen, buscá por dónde te vas a bajar. Tratá de elegirlo vos, el camino. Tratá de elegirlo vos. Simple y sencillo. Bien, y ahí en esa etapa, digamos, llegás al 2001, vos participás dentro del Ministerio del Interior. Yo fui ¿cierto? primero en el Ministerio del Interior, viceinterventor federal en Corrientes, fui el delegado de Storani, la intervención federal en Corrientes, con Mestre como interventor. Iba a cumplir allí el papel
elaborar el plan político de salida de la intervención federal y a pacificar el hecho de que cuando se interviene Corrientes había muertos en el medio, un estado de insurrección general de la provincia y había que tratar por los medios que mejor se pudiera de recomponer la situación de diálogo y de pacificación. Y esa fue mi tarea. Terminada esa tarea, parece que esa parte al menos parece que se hizo razonablemente bien, obviamente con los costos que había, porque, repito, había una situación donde había fallecido gente en la masacre del puente. Volví a Buenos Aires, me incorporé a Interior y me quedé ahí en Interior junto con Freddy hasta que asumió López Murphy. Cuando asumió López Murphy, se le dijo a De la Rúa que hasta ahí llegábamos nosotros, y nos fuimos del gobierno, y en el momento que el radicalismo toma la decisión de incorporar a Cavallo, ahí ya fui a verlo yo a Federico Storani, lo fui a ver a Alfonsín, con quien tenía además con Alfonsín una deuda casi de vida, porque las 2 veces que estuve yo detenido, tanto en el 76 como en el 78, uno de los tipos que más hizo para que a mí me soltaran de esa situación penosa fue Alfonsín. Entonces, con esa situación penosa cuesta y con haberlo acompañado durante 3 años, dije, mire, yo acá no puedo seguir. Y me fui al radicalismo. Y te fuiste al radicalismo. Bien. Decía, entró Cavallo por una puerta y me fui yo por la otra. Exactamente. Bien. Casi coincidente con Freddy. No, Freddy siguió en el radicalismo. Ese es el problema. Claro, vos te vas del radicalismo, perdón. Sí, además del gobierno, no solo del gobierno. Yo me fui, siempre lo repito, me fui con Freddy del gobierno sí. y por Cavallo del radicalismo. Del radicalismo. O sea, con uno me fui y con el otro por. Perfecto, entiendo. Bien. Y el clima del 2003, sí. el clima nestorista, para decirlo, ¿cómo te llega vos? ¿Cómo te impacta? ¿Cómo lo recordás vivencialmente? Yo no sé si el 2003, es medio complicado el 2003 en sí, ¿no? Pero el 2003, porque el 2003 fue un amasijo, tuvo el lío electoral, la multioferta, ¿no? Si salió en una elección, sale primero Menem. Yo en esa elección del 2003 milité la candidatura, digamos, dentro de apoyé la candidatura. ¿La de Moró? ¿De Moró? No, de Carrió. La de Carrió. Carrió Giustiniani, creo que fue la fórmula. Carrió Giustiniani, sí. No, el radicalismo me parece que había entrado en una deriva. Bueno, no me corresponde a mí comentar eso. Entonces, el 2003 para mí es ese amasijo. Sobre la experiencia de los primeros años del kirchnerismo, lo he dicho tantas veces que parece medio, ¿cómo se llama? Ropa vieja esa que te pones para la fiesta, digamos. Y todo me dice, mira, tiene el mismo traje del casamiento anterior. Lo vamos a repetir igual, el mismo traje. Yo tuve con el kirchnerismo un sentido de una percepción inicial de que era una lógica de oportunidad histórica irrepetible por el sistema de resquebrajamiento que había. Veía la elección que lo llevó al gobierno, que iba a ser una experiencia conservadora, que iba a tomar, y lo dije públicamente, una cosa que trajo muchos dolores de cabeza en el 2005, 2006, que dije que iba a ser progresismo de clases medias, digamos, ¿no? Porque el miedo, no quiero alargar los argumentos, pero el kirchnerismo es hijo del miedo de ver la movilización de los sectores medios, no de los sectores populares. Esta es mi percepción. Sí. Ahí había que neutralizar. Y ese era el problema. Entonces había que tomar una serie de disposiciones que eso neutralizase. Sobre la premisa que yo tengo hoy y que tenía en aquella época y que la tuve cuando estábamos en el gobierno de la Rúa, que en la Argentina hay tomada hace muchísimos años, muchísimas décadas, la decisión de que los sectores populares están porque están, no los sectores populares, los trabajadores formales, registrados, no, los sectores populares en general. En su diversidad. Y los que están, digamos, en esa Argentina que había surgido, están para durar, pero no se hace política en función de eso, de ningún momento. No hay cosa más barata que un pobre y menos irrelevante que un pobre, entonces la política marcha por otro camino. Por los sectores medios sí, porque tienen otras
No, se defienden como gato panza arriba, gritan más fuerte, entonces hay que mirar, ¿verdad? Y en esa línea el kirchnerismo me parece que dio con la horma del zapato. No tenía ninguna, y lo vuelvo a decir, con el traje viejo, no tenía ninguna vocación de transformación real. Sabía que ordenando transformaba, que es un tema que me parece que Kirchner entendió mejor que nadie, ¿no? Que el orden en situaciones de descalabro es transformación, aunque no lo sea. Sí, sí, sí. Cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. Digamos, vos bajás la temperatura, el tipo no se te desangra, es una transformación. No, pero mirá que no lo discutas, es una transformación total. O sea, la podés discutir en los libros de texto, en la Academia de la Historia o en la Academia de Ciencias Económicas, pero para donde caminamos, en la vos subjetividad y yo, política y el señor todas las mañanas, es una transformación. Eso iba a durar lo que durase. Y bueno, duró lo que duró. Después se agotaron las ideas, porque la Argentina no ha rediscutido el plexo de su propia crisis. Exactamente, y lo seguís creyendo pendiente. Absolutamente. Absolutamente. ¿Y 2007 acompañaste? 2007 ya ni me acuerdo. La de Cobos, Cristina. No sé qué voté en el 2007, te miento si es así. No, la transversalidad, lo voy a decir con sinceridad, me parecía un título fenomenal. Sí, hacía un chiste con la transversalidad, me lo voy a permitir repetirlo. Decía que la transversalidad era al revés que los bailes con las chicas que no eran lindas, ¿no? Viste que cuando vos te llevaban a un lugar y te querían convencer, te hablaban de alguien que no la conocías y te decían que era fenomenal, ¿no? Eso es la transversalidad. Entonces cuando llegaba, veías que no coincidía con la descripción original y decía, bueno, pero es simpática. Bueno, era así. La transversalidad tenía un título fenomenal, sí, y adentro, más bien, que era lo mismo. Graves dificultades para concretarse. Sí, de verdad, mirá, a ver, voy a ser sincero. Si vos mirabas los sujetos de este lado del mostrador, no de este lado del mostrador mío, sino del lado del mostrador que no era el que enunciaba la convertibilidad, y veías los sujetos que lo llevaban adelante, me decía, ¿eso es esto? Digamos, o sea, Cobos, Cornejo, parte de los radicales que se fueron, Alberto Fernández, aquel Alberto Fernández, no este pobre Cristo que le colgaron el muerto ahora, aquel Alberto Fernández que es este mismo, pero en aquel tiempo, no es que tuvo una deformación en su ADN y apareció otra cosa. Esto va a ser lo que va a romper la matriz sin sistema de partido, o sea, convergencia sin sistema de partido, te calancheo 10, 15, 20 acá y... Sí, ahí yo distingo dos cosas. Para mí la fórmula Cristina Cobos es una fórmula que no corona ningún espíritu de transversalidad, me parece oportunista y electoralista, claro, digamos, como concepto básico. El inicio de Néstor, claro, el intento de la transversalidad, ahí tenía otros, me parece, claro, otra intencionalidad que se encuentra con la orgánica PJ. Sí, claro. Y sí, manejar eso, claro, administrar eso era muy complejo. Pero por eso digo, yo no estoy quitándole claro, ni intención ni virtud. Él además necesitaba, Kirchner, establecer un proceso de legitimidad propia. Más allá de cualquier limitación ideológica, necesitaba legitimidad propia. La legitimidad la tenía, por un lado, pactando con el aparato del PJ y por el otro lado, poniendo patas afuera para no quedar preso de eso. En términos de racionalidad política, es correctísimo. Sí, pero yo creo que es como primera instancia, sí, él es como tomando Santa Fe. Creo que la intención inicial es, me acerco a Wiener, claro, y me aparece Obeid, sí, como con todos los efectos que, claro, generaría mi acercamiento a Wiener. Claro. Y ahí eso empieza a quebrar la posibilidad, claro, de una transversalidad, claro, consistente. Claro. ¿No? Sí, sí. Bien, entonces 2011, Ricardo Alfonsín, ¿ahí estuviste con tu voto? Y sí, debo haber estado. En 2011... Es cuando gana Cristina el 54, Wiener segundo, no, con Wiener, y Ricardo... Con Wiener. Ah, estuviste con Wiener. Sí. Fui candidato a diputado con Wiener. Ah, fuiste candidato a diputado con Wiener. Sí. Candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires con Wiener. Ah, mira. Sí. Yo la lógica de reconstrucción de lo que sería un frente, como en aquel tiempo se llamó Frente Amplio Progresista, la he mantenido incólume, más allá de las vicisitudes electorales. Bien.
Y el tema del acuerdo con Hermes y con el grupo del socialismo de Santa Fe siempre. Y vos en ese tránsito, Sí. en ese camino, lográs advertir en tu sensibilidad Sí. cierto costado antiperonista problemático ¿Mío? en tu disposición. Sí. No, por una razón muy sencilla. Omití antes de decirte una cosa. Yo soy criado en Lugano, Villa Lugano. Villa Lugano durante décadas fue llamada la capital del peronismo. Yo no concibo la cotidianeidad sin el peronismo, porque... Pero puede ser opositor o no. No, pero vos podés ser opositor. Opositor sí. Es una visión distinta de las cosas. Yo hay cosas del peronismo que no me van ni en crudo. Y hay cosas que pienso que tienen que estar. Pero la lógica del antiperonista es una cosa bastante más compleja, que ahí te tomo el 50 y te dejo el 50. Es otra cosa. Yo esa otra cosa que es, no, viste, ya me huele mal, pienso que, les presumo que, no la tengo porque si no, no podría haber salido a la calle. Entiendo. Pero sí había muchos en ese mundo amplio progresista con ese perfil. Sí, claro, sí. Y lo había también dentro del radicalismo. Obviamente. Sí, pero quiero decir, ese progresismo tuvo ese nervio. Lo que también creo, y no para ser condescendiente con nadie, es que el peronismo, entendido como el peronismo, si uno le quisiese dar un componente transhistórico, habría que analizar qué pepinos es, no la orgánica PJ. Sí, por supuesto. Porque la cosa de la orgánica PJ es fácil porque uno se escapa del debate. Ahí uno dice, sí, bueno, es el pejotismo, como decía Néstor, ¿no? El pejotismo, Pinonguelli, el peronismo es en algunos lugares hiperconservador, en otros explícitamente reaccionario, en otros una máquina de hacer negocios con grupos empresarios y en otros una sensibilidad política de sectores populares. Con energía transformadora. Que tiene, obviamente, energía transformadora. Entonces, digo, es todo eso. Vos lo tenés que seguir tomando como unidad. Yo me niego a tomarlo como unidad. Yo, Martín, me niego a tomarlo como unidad. Ese sapo no me lo quiero comer. Claro. Y cada vez que me lo quieren vender, así lo traigan envuelto en una bolsa de seda, le digo, llévatelo porque esto a mí no me lo vendes. No me lo creo. Sí. Y entiendo que tienen que hacer un ejercicio superior para que ese sapo no pierda nada por abajo, entonces todo el tiempo andan cambiando el envoltorio, pero ese sapo así entero no me lo como. Bien. Ya estamos más acá y de alguna manera, si vos tuvieras que, lo pregunto habitualmente, si tuvieras que mencionar ese gesto, ese acto político del cual dirías, estoy arrepentido de haberlo hecho, con el diario del lunes lo tendría que haber hecho distinto, igual. Sí. En aquel momento no acerté. ¿Tenés alguno? Y tengo muchos. ¿No? Cuando uno dice mucho, yo necesito uno. Sí, no, estoy pensando que sea más representativo. Claro, el más representativo de eso. Sí. No la acerté. Y yo creo que el más complicado fue haber seguido esperando una reunificación creativa del campo del centro-izquierda. Una inversión excesiva de tu parte, lo decís así. Yo no sé si inversión, porque uno puede aportar poco. No haber alertado sobre que estábamos pidiendo la reunificación de algo que no tenía nada arriba en materia de ideas nuevas y nada abajo porque su base se estaba licuando. Es decir, no haber tenido una actitud militante más clara en torno a lo que uno veía de la crisis. Que de eso me sigo arrepintiendo toda la mañana, todos los días. Por eso te decía, si vos me pedís uno, lo tengo que sintetizar en esto. Ajá. Mi incapacidad personal y política de hacer que la lectura de lo que está pasando en la Argentina, del tipo de crisis de largo aliento que tiene la Argentina, es un país que está estancado hace 40 años, digamos, no es Milei, no es Macri, no son los Kirchner, es una cosa bastante más seria. Es un país que tiene clase media y que ya no la puede sostener, y que tiene demasiados pobres que nunca se van a integrar y algo vas a tener que hacer con esto, y que tiene ricos que no los podés mantener porque son ricos que no invierten y la Argentina no acumula. Entonces, digo, todo ese entresijo de cosas lo tenés que resolver de alguna manera y hay hasta falta de coraje al plantear el problema. Sí, para definirlo con esa, ¿no? Con esa crudeza. Claro, entonces te dice, no, hay que hacer un país de clase media. Y cuando te dicen esto, decís, pero escúchame, el problema del capitalismo a nivel mundial es que están desapareciendo las clases medias. Y vos, en ese vergel, donde están desapareciendo los que ya estaban,
querés mantener vivo uno de los pocos casos donde esa clase media se podía sostener y la base de todo esto se está yendo. Entonces, no mientas más, esa falta, esto me refiero, es decir, no tener uno el coraje, la frialdad, la resiedumbre política y teórica de decir, esto no es así. No vayan por ahí porque no es así. Y animarse a plantear una sociedad y un modelo de organización que tenga la suficiente seriedad y sinceridad para no andar embarcando a la gente en cosas que no existen. Sí, sí. Sí, sí, que es un aspiracional o un uso, un instrumento político de alguna manera. Sí, político, yo te diría que político muy subalterno, ¿verdad? ¿No? Que digo, sí, como instrumentalismo, lo que claro, se decía, exacto, en sí, ese sí, sentido. Sí, eso. En ese sentido. ¿Y cómo viviste Gualeguaychú? ¿Dónde estaba tu corazón? No, mi corazón estaba perdido. No. Digo, perdido significa no lo apoyaste, la decisión de Gualeguaychú. No, me pareció que cuando yo me voy del radicalismo, a ver, lo voy a decir de una manera sencilla. Cuando me fui del radicalismo dejé la carne, la sangre y el corazón en el alambrado. No es que para mí fue un episodio menor. Yo empecé a militar ahí a los 13 años y me fui después de haber pasado historia familiar. La vida. Además de haber pasado la vida entera ahí adentro, con todo lo que tiene que ver con esto. Esto que yo te digo, que uno formó parte de la generación de la transición democrática, dejarla atrás pegando un portazo, con todo lo que implica. Sí. Porque uno cuenta las lindas. Está la fea también. La política de derechos humanos yo la viví de dentro del radicalismo. Con lo cual, no es tan fácil. Entonces, para mí, después de eso, la deriva que tomó el radicalismo iba a terminar así. Voy a dar un dato menor, pero demostrativo. Cuando se hizo la alianza, hubo una infinita cantidad de discusiones de cómo se podía hacer, si se institucionalizaba, si no. Estaba los que decían que hay que hacer un comité entre los dos partidos, no sé qué, no sé más. Bueno, yo me tomé el trabajo de tratar de armar reuniones de cosas. Hubo una sola asamblea militante de la Alianza en la ciudad de Buenos Aires, donde vino gente del FREPASO y gente de la UCR. Se hizo en un club de Villa Lugano. Una sola asamblea en el distrito donde era gobierno nacional y gobierno local. La única vez que en términos de asamblea política se encontraron militantes de ese tipo. Ya, todo un síntoma. ¿No? Todo un síntoma. Entonces, esta cosa de descreer de cierta cosa, ya para mí estaba jugada. El Gualeguaychú fue el moño de eso, ¿verdad? Te escuché decir, hay un tema, yo suelo decir de alguna manera que la democracia es el contexto que habilita la lucha política y la conflictiva política desde una opción no violenta. Cuando digo no violenta, lo digo en el sentido más esencial, que no se define sobre el amigo-enemigo, no se constituye de esa manera. ¿Sí? Ese es el contexto, digamos. O sea, desde mi punto de vista, la democracia no fracasó. Desde mi punto de vista, fracasaron las políticas a su interior. Sí. ¿Compartís esa idea? A ver, una leve matiz. Yo creo que la democracia es un modelo de sociedad, no es un régimen político. Como modelo de sociedad, desde donde yo lo miro, debe presuponer una lógica de relacionamiento colectivo donde nadie domine a nadie. Y donde los sistemas de dominación económicos, culturales, raciales, sexuales, tienen que ser materia de disputa y de modificación colectiva. Es decir, a partir de una lógica de integración y de ir y venir. Sujetos a competencia. Obviamente, pero no son más importante que la competencia. A diálogo, a conversación, a puesta en común. Si eso no se resuelve, aparece la competencia como consecuencia, pero no la competencia como método inicial. El método inicial es el acuerdo democrático, que se convalida o se compite en una instancia posterior. Entonces, cuando uno viene a la democracia desde el punto de vista, la democracia hay cosas que las ha ganado definitivamente, ¿no? Cuando alguien dice, mirá, lo matan, lo torturan, lo tiran de un avión, lo encarcelan sine die. No, eso está claro que sí. Ahora, en términos de la vida cotidiana, porque la democracia es la vida cotidiana, vos no podés tener una conversación de iguales si el nivel de desigualdad de cada mujer y de cada hombre crece exponencialmente todos los días. Entonces no hay conversación posible. Primero porque hay un lugar común.
Los sectores, se pierde la comunidad. las élites se van a un lugar y los otros quedan vegetando donde sea y además empiezan a desconfiar entre sí, que es la guerra de pobres contra pobres o de integrados contra desintegrados o el título que a vos se te ocurra, y entonces no hay conversación posible. El problema de la democracia es que fracasó en las condiciones materiales que permiten esa lógica de igualdad. Entonces mantiene una parte que tiene que ver con el respeto a las libertades democráticas, la integración del sistema político, que son imprescindibles para la convivencia, pero está faltando la otra parte de la convivencia, que es tarea de la política. Obviamente, que son las condiciones materiales y sociales de la reproducción de cada mujer y de cada hombre. Sin discutir eso, la democracia es un entretenimiento de los que están satisfechos. Sí. Por ahí una especie de síntesis brutal, me gusta decir la democracia política como ese escenario que permita avanzar hacia la democracia económica, Ajá. de alguna manera. ¿Sí? Yendo un poquito más, una obsesión es finalmente mía, es 2027, más de 2025, si bien no hay un divorcio entre lo que sea el 2025 y el 2025. Sí. Decime, no solo desde el punto de vista de tu deseo, sino también desde el punto de vista de que lo imagines como posible, ¿cuál sería el mejor escenario que para vos se podría constituir hacia el 2027, que además lo creas factible, aunque sea difícil? Bueno, ahí hay un problema de ordenamiento, valga la salvedad, o de ordenamiento epistemológico, digamos. La condición de posibilidad no está asociada con la condición de deseabilidad. Entonces uno puede decir, mira, yo querría que pase tal cosa, pero de ahí a que sea posible... Yo digo articularlos. Sí. Yo creo que la mejor manera que puede existir es abrir un espacio en serio para discutir qué está pasando en la Argentina de hoy. Y hoy no está pasando eso. El riesgo alto es que tengas una repetición de un ciclo de derecha en 2027, altísimo, sea porque este experimento resulte, entre comillas, razonablemente exitoso con sus propios objetivos, baja de la inflación, domesticación de sectores sociales, lo que sea, o sea porque entre en un crash, porque choque la calecita, dicho al bruto, y entonces el tipo de salida sea un acuerdo de gobernabilidad basado en algo más o menos parecido. El problema que hay hoy para desear otra cosa es que para desear otra cosa hay que ver cuál es la cosa, y la cosa no se discute. ¿Cuál es el modelo de sociedad o la expectativa de esperanza que vos le podés dar a cada mujer y a cada hombre hoy para que digan, no, mira, este no es el camino, hay que ir allá? ¿Dónde está la discusión de ese allá? Más que no es acá. La gente no se va de un lugar porque la tratan mal, porque si no el capitalismo habría perdido hace 500 años la elección histórica. La gente se va más allá, a otro lugar, porque encuentra condiciones de esperanza que la llevan a un lugar. Milei llega a donde llega porque representó condiciones de esperanza. Si vos no generás otras condiciones de esperanza, que impliquen la construcción de un sendero, pero sobre todo la construcción de un objetivo, estás muerto, aunque ganes la elección, porque vas a terminar gobernando con el programa de la derecha de ese momento. Los que supongan que la derecha es Milei, o este experimento ultramontano, de ultraderecha, y que solo es eso, están profundamente equivocados. En Argentina hay en curso una reconversión social de largo aliento. No es broma. Entonces, si uno no se pone a mirar esto y dice, che, ¿qué clase obrera va a haber? ¿Quiénes van a ser los trabajadores del futuro? No la bobera nada más de decir los peligros de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con los que sabemos que la inteligencia artificial no lo va a tocar ni de lejos? ¿Qué vas a hacer con los pibes que hoy son los nietos pobres de los chicos pobres de cuando en el FRENAPO, en el año 2000, nosotros decíamos en la Argentina la mitad de los chicos son pobres y la mitad de los pobres son chicos? Y lo venís repitiendo 25 años después. ¿Qué supones que pasa ahí abajo? Entonces, ¿cómo seguís? Y pones arriba de esa consigna alguna otra un poco más creativa y otra más creativa y abajo no cambia. Pues bueno, lo que uno cabe esperar es que si no se hacen cosas en serio, pensando lo que está sucediendo, no vas a tener resultados muy distintos. No, sin ese programa que además haga un diagnóstico y una predicción de novedad, digamos. Decir a dónde quiere ir.
Exactamente. Vos le tenés que decir a la Argentina, a ver, en términos muy sencillos, le tenés que explicar a la Argentina. Si vos decís, miren, vamos a una sociedad más igualitaria, más rica, pero más igualitaria, es decir, que genere prosperidad, que la distribuya mejor, con más bienes públicos, con más bienes privados y con más sector privado. Pero vas a tener que decir, vas a tener que convencer. Porque el modelo de decir, mirá, yo quiero menos sector privado, te van a decir con qué vas a financiar el sector público. Y hoy la gente le dice, está y sale corriendo. Entonces tenés que concentrar en lo que puedas hacer y hacerlo con sinceridad. Sí, sí, sí. Pero hay momentos que un significante puede ser aglutinante sin el desarrollo indispensable y consistente de lo que significa el armado de un proyecto. Sí. ¿Sí? De alguna manera, la motosierra fue el significante que transmitía. Hay que cortar de modo violento esta insoportable tradicionalidad. Claro. Pongamos así. Con lo cual, elegir un significante, un par de significantes, y gente que rodea ese significante, aunque todavía ese programa no esté expuesto ni siquiera, ya sería una señal necesaria, me parece. Yo tengo dos elementos para eso, así a ese nivel de significante. El primero de ellos es que la casa común está adelante, no atrás. Bien. Donde vamos a vivir no estamos volviendo. No. La melancolía es reaccionaria. Lo voy a decir con todas las letras. Bien. El que le gusta la nostalgia y la melancolía, que se siente escuchando un tanguito. La política, el ir para atrás es reaccionario. Segunda discusión. Para construir esa casa común, vos le tenés que decir a la gente a dónde va a vivir en esa casa. Sí. ¿Cuál va a ser su hábitat? ¿Cuál va a ser? Con sinceridad. Con sinceridad. Y hablar, porque tenés que recuperar, lo repito, una conversación entre iguales. Cuando va la gente le hace piripipí o le vendés pajarito de colores, lo peor que estás haciendo no es mentirle solamente. Mentir, eso es un canalla. Pero lo peor que estás haciendo es que le quitas valor a la palabra y entonces la comunicación colectiva ya no sirve de nada. Lo más terrible que tiene todo este proceso de Milei, lo voy a decir porque a veces hasta uno está medio tentado a pegarle un sopapo a alguien, ¿no? Cuando te dicen, la gente con toda razón en la calle, dicen, este tipo no nos cagó, nos dijo que iba a hacer lo que iba a hacer y lo está cumpliendo. Cuando yo me crié en política en los 60 y los 70, era valor entendido que lo que se decía se cumplía. Me acuerdo siempre que mi viejo contaba que al viejo Ilia lo habían echado porque había cumplido con anular los contratos petroleros. Sí, claro. Y le había costado el gobierno. Acá, de los años X para acá, se han pegado tantas volteretas conceptuales que la gente ya no cree en la palabra. Cuando vos dejás de creer la palabra, hay un episodio muy complejo, que sin confianza común no hay democracia. Con lo cual los que te dicen, defendamos la democracia y nos cagamos en las palabras, es un contrasentido práctico y teórico. O sea, la política se debe a sí misma a un gesto enorme de sinceridad porque es lo que estuvo faltando en gran medida todo este tiempo. Aunque haya un costo político por la sinceridad. Porque hay un problema que es cierto, que la representación está en crisis. No es un problema que la política argentina es mala solamente. La política argentina es muy mala. Pero la representación está en crisis porque el modelo representativo de sociedad está en crisis porque desaparecen los colectivos. Entonces vos tenías los trabajadores, tenés los informales, los intermitentes, los subregistrados. ¿Y cómo haces para juntarlo eso? ¿Cuál es la representación de eso? Ahí vas a tener problemas de representación. Entonces, la representación está en crisis, es cierto, pero está en crisis además porque las palabras que supuestamente deben unificar las representaciones diversas valen nada. Sí. Entonces, si vos querés reconstruir la democracia representativa, empezá por darle valor a los compromisos y a las palabras. Y hay 1000 ejemplos cotidianos, por decir de una manera sencilla, donde estos canallas de la derecha te mantienen, entre comillas, cierta coherencia y donde van penando atrás los hipotéticos opositores de cualquier campo, diciendo que empiezan por una cosa y terminan la otra. Entonces te dicen, hay que defender el orden republicano, la democracia, porque está en peligro, y te voto esto, te voto la ley bases, no te derogo el DNU original, veo si analizo si te saco 2 por 1 el pliego del hijo. Bueno, ¿qué piensan que tiene que pensar la gente?
que estos tipos van a cumplir un compromiso. Entre ese circo ya se siguen quedando con otro. Bueno, el que está, que además hay una ventaja. El que está, sea este u otro, si mantiene cierta cosa, decide. Con lo cual ni siquiera es el piripipi que no decide. Sí, o el que sea, pero es decide. Decisionismo además. Bueno, es un elogio a la muerte democrática porque es cimentar cotidianamente la lógica del decisionismo. Así es. Bueno, Martín, ha sido un gusto, da para continuar. Yo imagino, confieso que alrededor del programa, digamos, ir a una interna en el 2027 con un programa común donde supongamos que sinceramente sea compartido en sus núcleos principales, sí, porque después la vida, ¿sí? Y que se vaya a una interna. Y con reclutar voluntades en esa dirección. ¿Puede ser? Hay internas y hay sistema de partidos. Si no hay sistema de partidos, hay que hacer algo que se hizo en Argentina. Yo lo he planteado toda la vida, además lo llevamos adelante. En el año 2001 se lanzó la consulta popular del FRENAPO, ¿sí? Que era un programa de salida de la crisis que se llamó a la gente a votar. La interna, esta que vos planteas, sirve para ordenar la lista de candidatos. Exacto. Pero para convalidar un programa, que es lo más en este punto central, hace falta un tipo de consulta porque los sistemas de partidos no te garantizan nada. Vos votás, digamos, te pones de acuerdo, votás la lista y volvés a reproducir este sistema de partidos con un sistema sin tener garantía social sobre el programa, a los 15 días vota cualquiera para cualquier parte. Vos tenés que poner en activo esa lógica social. No estoy refiriéndome al modelo de consulta, pero digo, algún tipo de validación social de ese programa en su elaboración o en su convalidación que impida que los márgenes de libertad de buena parte de un sistema político cuya relación entre credibilidad y acto anda medio flojeli, de ajustarla con una presencia que no sea la tradicional. Bien. Seguiremos trabajando. Esperemos que sí. Un gusto, Martín. Hola Ariel, bueno, de nuevo aquí, saludos a ti, saludos a la audiencia. Bueno, prometí el otro día, después que mencionamos un poco esta cuestión de la importancia de ejercer la soberanía sobre nuestros recursos y en particular sobre nuestras vías navegables, sobre nuestros puertos, sobre nuestros ríos y sobre nuestro mar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que significa la navegación y los puertos en la zona núcleo de producción de la República Argentina. Por condicionamientos históricos, por decisiones erróneas o no, digamos que se han tomado en la historia de nuestra comunidad, resultó que la República Argentina tiene su núcleo de desarrollo, sus principales actividades económicas, en un sector que va, vamos a decir, desde el centro de la provincia de Buenos Aires hasta el centro de la provincia de Córdoba y se extiende como una lengua hacia el oeste. Ahí tenemos más del 70% del PBI de la República Argentina en sus principales actividades. Podemos agregar, últimamente con más peso todavía, las actividades mineras que están un poco más fuera de ese área, pero que a la larga, cuando queremos vincularlas con las posibilidades de exportarlos o cuando necesitamos vincularla con la necesidad de importar algunos insumos que aquí no se producen, tenemos que volcarla toda hacia la concentración donde están los principales puertos de nuestra República Argentina. Esos puertos están, en primer lugar, o empezando desde el norte, los puertos principales son los que están más vinculados con la actividad agropecuaria o agroindustrial y que están en la que es la ribera del río Paraná principalmente y en la provincia de Santa Fe. Bajando después hacia la zona
del Gran Buenos Aires, donde están los principales puertos metropolitanos, en donde se concentran principalmente las cargas y descargas de materiales de mayor valor agregado. Esto es, contenedores, vehículos, maquinarias, equipos para exportar o importar, y que se operan fundamentalmente en los puertos de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate. Y después están los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, que tienen importante significación, como es el puerto de Mar del Plata, que es un puerto eminentemente relacionado con la pesca y la industria de la pesca y la importación de la pesca, como también alguna otra actividad industrial que se está realizando hoy, como por ejemplo el procesamiento de la papa y la exportación de ese producto, que también va en contenedores. Y un poco más al sur, los puertos de Quequén, que es básicamente un complemento agroexportador de lo que ocurre allá en Santa Fe, y el puerto de Bahía Blanca, que es un puerto que también es agroexportador, pero también tiene una gran importancia en lo que es la petroquímica y las cuestiones energéticas. Más al sur tenemos los puertos de Puerto Madryn, dedicado también a la pesca y algo y muy importante también en cuanto a mineral para abastecer a la industria del aluminio. Y más al sur otros puertos dedicados a la pesca y finalmente el de Ushuaia, que junto con el de Buenos Aires son los principales puertos para cruceros o puertos turísticos del país y complementado con otras actividades, por supuesto. Solamente hizo la descripción de algunos de los puertos. Hay más, y muy trascendente, como el de San Nicolás, que es un puerto que recibe, por ejemplo, el mayor volumen de fertilizantes que se utilizan en el país. El problema es que toda esta producción y todas estas necesidades que ingresan al sistema tienen que ingresar fundamentalmente, porque dije, la zona núcleo está principalmente en la zona centro del país, por el Río de la Plata y después ascender por el río Paraná. Eso es una gran ventaja que tenemos como país, que tenemos ríos que penetran prácticamente hasta el corazón del continente y que son navegables en toda su longitud. Eso nos permite tener una logística más económica, porque, vamos a ver, el transporte de grandes volúmenes por barco es 10 veces más barato que hacerlo por camión, para que se den una idea. Ahora, y además con mucha más contribución al ambiente, porque es mucho menos dañino para el ambiente en la cantidad de, entre otras cosas, de dióxido de carbono que se produce. Pero claro, este ingreso a estos ríos, en línea con lo que dije la vez pasada, lo podemos manejar nosotros, tener la gobernanza soberana de la navegación y dominio de sus puertos, o podemos ceder frente a la disputa de grandes negocios internacionales que pretenden que eso esté configurado de la mejor manera, que sirva exclusivamente a sus negocios. Y quedamos afuera muchos que no estamos vinculados con esa red principal de negocios. ¿Cuáles son las redes principales de negocios? El primero, lo que más se mueve por barco en nuestra república es la agroexportación. El 80% de los barcos que salen de la República Argentina salen por el río Paraná y el río de la Plata, o cargan en Bahía Blanca y Quequén y llevan productos de la agroexportación o de la agroindustria. Y en segundo lugar tenemos los barcos que vienen a traer fundamentalmente o llevar insumos para la industria, que es carga contenedorizada. Y después aparecía la cuestión de los cruceros, algo con respecto a los automóviles. Como les dije, la principal producción sale del río Paraná, en la zona de Santa Fe, la zona del Gran Rosario, hasta Timbúes. Esos barcos vienen transitando por el río Paraná y en el río de la Plata toman este lugar, esta ruta que aquí está marcada, que es la ruta en la que se hizo un canal, en que se ha profundizado el río para que los barcos de gran porte puedan circular por él. Ese canal, llamado Vía Navegable Troncal, tiene un diseño. Se hizo en los años 90, con un criterio que tenía que ver con las mejores condiciones para aquella época. Bueno, esa licitación se terminó
y ahora se está planteando hacer una nueva. Me gustaría, a partir de esta información, empezar a revisar y analizar qué significa la necesidad de mantener esa vía navegable, en qué profundidades y por dónde, para que sea realmente una vía que sirva al país, a todo el país, y no solamente a los sectores que más beneficiados están hoy con las posibilidades de hacer negocios. Así que bueno, en una próxima les contaré un poquito más detalles de cómo funciona esta vía navegable troncal. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero, de colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente, me dijo que no iba a hacer falta,